Bienvenidos a Ecos del Cielo, el canal donde las historias cobran vida y nos dejan lecciones que resuenan en el alma. Hoy les traemos un relato que les tocará el corazón y los hará cuestionar lo que realmente valoramos. No olviden suscribirse y darle like a este vídeo para que juntos podamos seguir descubriendo más narrativas increíbles como esta. Él llegó con la ropa rota, la barba desordenada y el olor a abandono pegado a su piel. Nadie sospechaba que bajo aquel disfraz de miseria se escondía el hombre más poderoso de la villa. Caminó temblando hacia la puerta principal, fingiendo la voz quebrada de un mendigo. «¿Podrían darme un pedazo de pan?», murmuró extendiendo la mano vacía. Los empleados lo miraron con asco. Unos rieron. Otros lo insultaron. «Vete de aquí, mugroso», le gritaron como si fuese basura en la entrada de aquella casa de lujo. Cada palabra fue un golpe, cada risa una humillación más. Ellos no sabían que se burlaban del mismo hombre que pagaba sus salarios. El supuesto mendigo bajó la cabeza, soportando la crueldad de quienes en secreto estaban siendo puestos a prueba, y el desprecio se hacía cada vez más fuerte. Hasta que entre todas esas miradas frías, una voz suave rompió el silencio. Era la nueva empleada, una joven humilde con el corazón limpio. Ella le acercó un vaso de agua y un trozo de pan. Sus manos temblaban, pero sus ojos transmitían compasión. «Aquí tiene, señor. Nadie merece pasar hambre». Los demás se estallaron en burlas. «¡Qué ingenua! Te van a despedir por darle comida a un vagabundo inmundo», murmuraban mientras ella se mantenía firme. El mendigo la miró y por un instante sus ojos se llenaron de verdad. Nadie más lo había tratado como un ser humano, solo ella. Lo que nadie imaginaba era que aquel mendigo estaba a segundos de quitarse el disfraz y cambiar la vida de todos para siempre. Sebastián Balbuena tenía solo 32 años y ya era dueño de una fortuna inimaginable. Todos lo conocían como un hombre frío, distante, acostumbrado a que lo obedecieran sin cuestionar. Para muchos, él lo tenía todo, pero por dentro la soledad le pesaba más que el oro. Entre fiestas, lujos y trajes elegantes, nadie lo veía llorar cuando apagaba las luces de su villa. Estaba cansado de las sonrisas falsas y de los abrazos comprados. Fue entonces cuando Sebastián decidió poner a prueba la lealtad de quienes lo rodeaban, si de verdad lo respetaban por ser humano o solo por su dinero. Mientras tanto, en esa misma villa, una nueva empleada llamada Isabella Montes, de 26 años, aprendía a caminar entre murmullos y desprecios. Los demás la miraban como una intrusa, como si su sencillez les molestara. Isabella no tenía joyas ni vestidos caros. Llegaba cada día con un par de zapatos gastados y una sonrisa tímida, escondiendo la fuerza de un corazón noble. Había soportado muchas humillaciones en su corta vida, pero nunca perdió la ternura. Sabía lo que era tener hambre, sabía lo que era llorar en silencio y por eso jamás negaba una mano amiga. Sebastián, desde su silencio, comenzaba a observarla. Aquel contraste entre su arrogancia y la humildad de Isabella pronto revelaría verdades que nadie imaginaba. Dos mundos opuestos estaban a punto de chocar. El millonario que fingía ser mendigo para conocer la verdad y la empleada humilde que sin proponérsele lo iba a cambiarlo todo. La historia que estás por escuchar no es solo un relato de amor, es una lección de vida, de humildad y de justicia, donde la verdad se revela en el momento menos esperado. Y antes de seguir, escríbenos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para que más personas descubran esta historia increíble. Sebastián Balbuena se miraba en el espejo de su lujoso vestidor y por primera vez no veía al millonario que todos temían y respetaban. Veía a un hombre vacío, cansado de sonrisas falsas y de empleados que lo adulaban solo por interés. A sus 32 años había conquistado lo que muchos jamás alcanzarían, pero dentro de sí solo había una pregunta que lo atormentaba. ¿Quién lo vería como ser humano si no tuviera dinero? Esa pregunta lo había perseguido durante enteras hasta que tomó una decisión radical. Guardó el reloj de oro, la chaqueta italiana y los zapatos brillantes. En su lugar sacó de un baúl ropa vieja, arrugada, manchada y con olor a humedad. Cada prenda lo despojaba de su poder y lo acercaba a la fragilidad de los que nada poseen. Con un pañuelo se ensució el rostro y desordenó su cabello. Pasó las manos por la barba hasta darle un aspecto descuidado. Al mirarse de nuevo, ya no era Sebastián Balbuena, el dueño de la villa más imponente de la región de Almendralejo. Era un mendigo más, alguien a quien todos ignorarían.
Y esa era la prueba que quería. Mientras se transformaba, escuchaba a lo lejos las voces de sus empleados. Beatriz, la mucama, reía a carcajadas mientras decía: esa muchacha nueva no durará ni una semana, es demasiado ingenua. Marta, la cocinera, agregó con crueldad: ya veremos cuánto tarda en aprender que aquí solo sobreviven los que saben callar. Sebastián frunció el ceño. Sabía que se referían a Isabella Montes, la nueva empleada de 26 años, una joven humilde que había llegado hacía poco y que, pese a las burlas, mantenía una sonrisa tímida y una mirada llena de bondad. Desde que la vio, Sebastián sintió que ella no era como los demás, pero debía comprobarlo. Con pasos decididos, salió por una puerta lateral hacia el jardín trasero. El aire de la noche le golpeó el rostro y el silencio se volvió un cómplice de su plan. Respiró hondo y se preparó para entrar como un desconocido. Esa noche sus empleados conocerían al hombre detrás de la fortuna, aunque no lo supieran todavía. Apenas atravesó el portón, Gregorio, el mayordomo, lo vio. «¿Qué hace este mugroso aquí?», gritó con voz áspera. Beatriz se acercó mirándolo de arriba a abajo. «¡Qué horror! Seguro vino a robar». Sebastián bajó la cabeza y extendió la mano como un verdadero mendigo. «Solo un pedazo de pan, por favor», murmuró con voz temblorosa. La reacción fue inmediata. Marta lanzó una carcajada cruel. «¿Pan? Aquí no damos limosna. Lárgate antes de que te echemos a patadas». Javier, el chofer, cruzó los brazos con desdén. «Gente como tú ensucia la entrada de esta casa». Cada palabra era un látigo que golpeaba directo en el corazón de Sebastián. Sintió por un instante la humillación que miles de pobres viven a diario y entendió lo frágil que era la compasión humana cuando no había dinero de por medio, pero decidió soportar un poco más. Necesitaba ver si alguien entre todos se atrevía a mirarlo con humanidad. Y entonces sucedió. Isabella apareció desde la cocina con una bandeja en las manos. Su rostro reflejaba sorpresa, pero no asco. Sus pasos fueron firmes, aunque sabía que todos la observaban. Se inclinó frente a aquel hombre harapiento y le ofreció un vaso de agua y un trozo de pan. «Aquí tiene, señor». «Nadie merece pasar hambre», dijo con voz dulce. El silencio se rompió con las carcajadas de Beatriz. «¡Qué ridícula! ¿No entiendes que vas a perder tu trabajo por ayudar a un vagabundo inmundo?». Marta sacudió la cabeza con desprecio. «Esta muchacha no sabe dónde está. Tarde o temprano la». Bienvenidos a Ecos del Cielo, el canal donde las historias cobran vida y nos dejan lecciones que resuenan en el alma. Hoy les traemos un relato que les tocará el corazón y los hará cuestionar lo que realmente valoramos. No olviden suscribirse y darle like a este vídeo para que juntos podamos seguir descubriendo más narrativas increíbles como esta. Él llegó con la ropa rota, la barba desordenada y el olor a abandono pegado a su piel. Nadie sospechaba que bajo aquel disfraz de miseria se escondía el hombre más poderoso de la villa. Caminó temblando hacia la puerta principal, fingiendo la voz quebrada de un mendigo. «¿Podrían darme un pedazo de pan?», murmuró extendiendo la mano vacía. Los empleados lo miraron con asco. Unos rieron. Otros lo insultaron. «Vete de aquí, mugroso», le gritaron como si fuese basura en la entrada de aquella casa de lujo. Cada palabra fue un golpe, cada risa una humillación más. Ellos no sabían que se burlaban del mismo hombre que pagaba sus salarios. El supuesto mendigo bajó la cabeza, soportando la crueldad de quienes en secreto estaban siendo puestos a prueba, y el desprecio se hacía cada vez más fuerte. Hasta que entre todas esas miradas frías, una voz suave rompió el silencio. Era la nueva empleada, una joven humilde con el corazón limpio. Ella le acercó un vaso de agua y un trozo de pan. Sus manos temblaban, pero sus ojos transmitían compasión. «Aquí tiene, señor. Nadie merece pasar hambre». Los demás se estallaron en burlas. «¡Qué ingenua! Te van a despedir por darle comida a un vagabundo inmundo», murmuraban mientras ella se mantenía firme. El mendigo la miró y por un instante sus ojos se llenaron de verdad. Nadie más lo había tratado como un ser humano, solo ella. Lo que nadie imaginaba era que aquel mendigo estaba a segundos de quitarse el disfraz y cambiar la vida de todos para siempre.
Sebastián Balbuena tenía solo 32 años y ya era dueño de una fortuna inimaginable. Todos lo conocían como un hombre frío, distante, acostumbrado a que lo obedecieran sin cuestionar. Para muchos, él lo tenía todo, pero por dentro la soledad le pesaba más que el oro. Entre fiestas, lujos y trajes elegantes, nadie lo veía llorar cuando apagaba las luces de su villa. Estaba cansado de las sonrisas falsas y de los abrazos comprados. Fue entonces cuando Sebastián decidió poner a prueba la lealtad de quienes lo rodeaban, si de verdad lo respetaban por ser humano o solo por su dinero. Mientras tanto, en esa misma villa, una nueva empleada llamada Isabella Montes, de 26 años, aprendía a caminar entre murmullos y desprecios. Los demás la miraban como una intrusa, como si su sencillez les molestara. Isabella no tenía joyas ni vestidos caros. Llegaba cada día con un par de zapatos gastados y una sonrisa tímida, escondiendo la fuerza de un corazón noble. Había soportado muchas humillaciones en su corta vida, pero nunca perdió la ternura. Sabía lo que era tener hambre, sabía lo que era llorar en silencio y por eso jamás negaba una mano amiga. Sebastián, desde su silencio, comenzaba a observarla. Aquel contraste entre su arrogancia y la humildad de Isabella pronto revelaría verdades que nadie imaginaba. Dos mundos opuestos estaban a punto de chocar. El millonario que fingía ser mendigo para conocer la verdad y la empleada humilde que sin proponérsele lo iba a cambiarlo todo. La historia que estás por escuchar no es solo un relato de amor, es una lección de vida, de humildad y de justicia, donde la verdad se revela en el momento menos esperado. Y antes de seguir, escríbenos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para que más personas descubran esta historia increíble. Sebastián Balbuena se miraba en el espejo de su lujoso vestidor y por primera vez no veía al millonario que todos temían y respetaban. Veía a un hombre vacío, cansado de sonrisas falsas y de empleados que lo adulaban solo por interés. A sus 32 años había conquistado lo que muchos jamás alcanzarían, pero dentro de sí solo había una pregunta que lo atormentaba. ¿Quién lo vería como ser humano si no tuviera dinero? Esa pregunta lo había perseguido durante enteras hasta que tomó una decisión radical. Guardó el reloj de oro, la chaqueta italiana y los zapatos brillantes. En su lugar sacó de un baúl ropa vieja, arrugada, manchada y con olor a humedad. Cada prenda lo despojaba de su poder y lo acercaba a la fragilidad de los que nada poseen. Con un pañuelo se ensució el rostro y desordenó su cabello. Pasó las manos por la barba hasta darle un aspecto descuidado. Al mirarse de nuevo, ya no era Sebastián Balbuena, el dueño de la villa más imponente de la región de Almendralejo. Era un mendigo más, alguien a quien todos ignorarían. Y esa era la prueba que quería. Mientras se transformaba, escuchaba a lo lejos las voces de sus empleados. Beatriz, la mucama reía a carcajadas mientras decía, esa muchacha nueva no durará ni una semana, es demasiado ingenua. Marta, la cocinera, agregó con crueldad, ya veremos cuánto tarda en aprender que aquí solo sobreviven los que saben callar. Sebastián frunció el ceño. Sabía que se referían a Isabella Montes, la nueva empleada de 26 años, una joven humilde que había llegado hacía poco y que, pese a las burlas, mantenía una sonrisa tímida y una mirada llena de bondad. Desde que la vio, Sebastián sintió que ella no era como los demás, pero debía comprobarlo. Con pasos decididos, salió por una puerta lateral hacia el jardín trasero. El aire de la noche le golpeó el rostro y el silencio se volvió un cómplice de su plan. Respiró hondo y se preparó para entrar como un desconocido. Esa noche sus empleados conocerían al hombre detrás de la fortuna, aunque no lo supieran todavía. Apenas atravesó el portón, Gregorio, el mayordomo, lo vio. «¿Qué hace este mugroso aquí?», gritó con voz áspera. Beatriz se acercó mirándolo de arriba a abajo. «¡Qué horror! Seguro vino a robar». Sebastián bajó la cabeza y extendió la mano como un verdadero mendigo. «Solo un pedazo de pan, por favor», murmuró con voz temblorosa. La reacción fue inmediata. Marta lanzó una carcajada cruel. «¿Pan? Aquí no damos limosna. Lárgate antes de que te echemos a patadas». Javier, el chofer, cruzó los brazos con desdén. «Gente como tú ensucia la entrada de esta casa». Cada palabra era un látigo que golpeaba directo en el corazón de Sebastián.
Sintió por un instante la humillación que miles de pobres viven a diario y entendió lo frágil que era la compasión humana cuando no había dinero de por medio, pero decidió soportar un poco más. Necesitaba ver si alguien entre todos se atrevía a mirarlo con humanidad. Y entonces sucedió. Isabella apareció desde la cocina con una bandeja en las manos. Su rostro reflejaba sorpresa, pero no asco. Sus pasos fueron firmes, aunque sabía que todos la observaban. Se inclinó frente a aquel hombre harapiento y le ofreció un vaso de agua y un trozo de pan. Aquí tiene, señor. Nadie merece pasar hambre, dijo con voz dulce. El silencio se rompió con las carcajadas de Beatriz. ¡Qué ridícula! ¿No entiendes que vas a perder tu trabajo por ayudar a un vagabundo inmundo? Marta sacudió la cabeza con desprecio. Esta muchacha no sabe dónde está. Tarde o temprano la torcida, añadió, y yo diré que la vi hablando con él como si fueran cómplices. Si todos declaramos lo mismo, el patrón no tendrá opción, la despedirá. Sebastián escuchaba cada palabra como si fueran dagas atravesando su pecho. Sus empleados, aquellos en los que había confiado durante años, no solo humillaban a un hombre disfrazado de pobre, sino que tramaban una injusticia contra la única persona que había mostrado bondad. Isabella, de pie a un lado, apretó las manos contra su delantal. Sabía que hablaban de ella, pero no retrocedió. Digan lo que quieran, interrumpió con voz firme. La verdad siempre sale a la luz. Yo no me avergüenzo de haber ayudado a alguien con hambre. Las carcajadas de Beatriz resonaron en el pasillo. ¿Verdad? ¡Qué ingenua eres aquí! La verdad es lo que nosotros decimos. Eres nueva, Isabella, y pronto serás historia. Nadie se mete con nosotros. Marta añadió con un destello de malicia. Más vale que vayas buscando otro lugar donde barrer pisos. Sebastián bajó la cabeza ocultando la tormenta que hervía dentro de él. Su plan había comenzado como un simple experimento, pero lo que presenciaba superaba cualquier cálculo. La crueldad de sus empleados quedaba expuesta sin máscaras y el valor de Isabella brillaba más fuerte que nunca. Gregorio, con su porte altivo, se inclinó hacia ella. Te daré un consejo, muchacha. Si quieres durar aquí, aprende a callar. Olvida al mendigo y haz tu trabajo. Si sigues rebelándote, yo mismo pediré tu despido mañana. Sus palabras eran un golpe final, un intento de quebrarla. Isabella respiró profundamente y aunque sus ojos se humedecieron, no bajó la mirada. Entonces, haga lo que tenga que hacer, Gregorio. Prefiero irme con la frente en alto que quedarme siendo cómplice de su crueldad. Su voz temblaba, pero en cada sílaba había una fuerza que Sebastián jamás había visto en otra persona. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Los empleados se miraron entre sí, incrédulos de que una muchacha humilde se atreviera a enfrentarlos. Y mientras ellos fruncían el ceño con rabia, Sebastián, tras su disfraz de harapos, sentía que cada palabra de Isabella perforaba las paredes de su corazón endurecido. Esa noche el millonario comprendió algo que nunca había querido aceptar. No era el lujo lo que definía a las personas, sino el valor de sus actos y pronto, muy pronto, revelaría la verdad. Aunque todavía faltaba el momento exacto para dejar a todos en shock. El ambiente en la villa se volvió más hostil con cada minuto que pasaba. Beatriz, con su risa venenosa, caminaba en círculos alrededor de Isabella. Mírala dándole de comer a un mendigo como si fuera un príncipe. ¿Qué sigue, invitarlo a dormir en tu cuarto?, lanzó con sarcasmo. Isabella sintió el calor subirle al rostro, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Sebastián, con los harapos pegados a la piel, observaba la escena con una mezcla de rabia e impotencia. Quería gritar su verdad, pero debía esperar. El momento aún no había llegado. Marta se sumó con crueldad. Deberíamos darle un escobillón y mandarla a barrer la calle con él. Así estaría en su ambiente, rodeada de basura. Las carcajadas retumbaron y cada risa era un cuchillo más en el corazón de Isabella. Sebastián apretó los puños ocultos bajo la ropa sucia. Nunca había sentido tanto desprecio hacia aquellos en quienes confiaba. Ellos no sabían que al humillar a Isabella estaban firmando su propia sentencia moral. La villa, que siempre había parecido majestuosa, ahora le resultaba un teatro de hipocresía.
Gregorio, con su postura rígida, dio un paso al frente. Isabella, te lo advertí, mañana mismo hablaré con el señor Balbuena. Nadie quiere aquí a una empleada que se ensucia ayudando a vagabundos. Prepárate porque tu tiempo en esta casa se terminó. Las palabras cayeron como un martillo, pero Isabella no bajó la cabeza. Con voz temblorosa respondió, haga lo que quiera, don Gregorio. Yo no me arrepiento. Prefiero estar en la calle con la conciencia limpia que aquí dentro rodeada de corazones podridos. Su valentía encendió un murmullo de indignación entre los empleados. Beatriz se acercó tanto que casi la empujó. Valiente, ¿no? Ya veremos cuánto dura esa valentía cuando estés llorando en la calle sin un peso. Ojalá ese mendigo te mantenga, porque aquí no tendrás nada. Sebastián sintió el impulso de levantarse, de arrancarse el disfraz y detener aquella humillación, pero respiró hondo. Debía esperar el instante perfecto. Isabella cerró los ojos por un segundo, conteniendo las lágrimas. El supuesto mendigo, con voz apenas audible dijo, gracias, gracias por no darme la espalda. Nadie entendió la profundidad de esas palabras, excepto ella. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián y aunque lo veía como un pobre, sintió en ellos una fuerza extraña, como si ese hombre escondiera un secreto enorme. Gregorio rompió el momento con frialdad. Basta, Isabella, estás despedida. Mañana lo haré oficial. Y tú, señaló al mendigo con desprecio, fuera de esta casa antes de que llame a la policía. Las risas volvieron a estallar, pero Sebastián, dentro de sí, ya había tomado una decisión. Pronto esos rostros burlones conocerían la verdad. Esa noche, mientras todos se dispersaban con comentarios venenosos, Sebastián comprendió que la prueba había llegado a su límite. Había visto la crueldad desnuda, la soberbia sin máscaras, pero también había visto la chispa de bondad que podía cambiarlo todo. Y en su corazón supo que el momento de revelar su identidad estaba cada vez más cerca. La villa quedó en un silencio tenso después de la tormenta de burlas. Isabella volvió a la cocina con el corazón encogido, sabiendo que sus horas en aquel lugar estaban contadas. Aún así, no se arrepentía. Mientras lavaba un vaso, pensaba en las palabras que había dicho. Prefería perder su trabajo que perder su humanidad. Sebastián, aún con el disfraz de mendigo, se mantuvo en la penumbra del pasillo. Podía escuchar las risas apagadas de Beatriz y Marta cuchicheando con malicia. Mañana no amanecerá en esta casa, murmuró la cocinera. Yo misma hablaré con Gregorio para que todo quede claro. Esa muchacha no tiene lugar aquí. Beatriz, con su voz chillona, agregó, se cree valiente, pero el patrón jamás permitirá que una empleada lo avergüence ayudando a un vagabundo. Será un placer verla irse con sus maletas baratas. Sebastián apretó los puños. Cada palabra confirmaba la podredumbre que reinaba entre sus empleados. Mientras tanto, Isabella se quedó un momento sola en la cocina. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Se apoyó en la mesa y susurró para sí misma, podrán echarme, pero no podrán quitarme lo que soy. Esa frase resonó en Sebastián, que la escuchaba escondido. Por primera vez en años, el millonario sintió orgullo por alguien más que por sí mismo. Esa joven de 26 años, humilde y sencilla, tenía más coraje que todos sus empleados juntos. Y en ese instante comenzó a idear cómo revelaría la verdad. No quería hacerlo con ira, sino con un golpe de realidad que jamás olvidarían. Gregorio entró en la cocina con aire autoritario. Isabella, mañana mismo hablaré con el señor Balbuena. Te sugiero que vayas preparando tus cosas. Aquí no necesitamos empleadas que se dejen engañar por cualquier miserable de la calle. La muchacha levantó la mirada, con los ojos brillantes. Entonces, hágalo, don Gregorio. No pienso pedir perdón por haber tenido compasión. Sebastián, escondido detrás de la puerta, contuvo la respiración. Sentía que cada palabra de Isabella le devolvía la fe en la humanidad. Ya no era solo una prueba, ahora era un descubrimiento personal. Ella representaba lo que había buscado toda su vida. Sinceridad, sin interés, bondad sin precio. Los otros empleados se unieron en el corredor lanzando frases crueles. Seguro termina trabajando en la calle, murmuró Marta. Pobrecita,
Tal vez encuentre otro patrón que la aguante, rió Beatriz. Sebastián cerró los ojos, dejando que la rabia lo atravesara, pero se obligó a esperar. El momento debía ser perfecto. Isabella, de pie en medio de todos, parecía pequeña, pero su dignidad la hacía gigante. Pueden decir lo que quieran, afirmó con voz firme. Yo no cambiaría lo que hice. Ese hombre tenía hambre y yo le di de comer. Eso no es un delito, eso es humanidad. Un silencio helado se apoderó de la cocina. Sebastián supo que había llegado la hora de preparar el desenlace. Muy pronto, los empleados descubrirían que el mendigo al que despreciaban era el mismo Sebastián Balbuena, su patrón. Y ese día no solo se avergonzarían, también aprenderían una lección que jamás olvidarían. La villa amaneció en un silencio extraño, como si las paredes mismas supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Sebastián Balbuena no había dormido en toda la noche. Había permanecido en una habitación oscura, todavía con los harapos, que lo hacían parecer un mendigo cualquiera, dándole vueltas a un único pensamiento. Cuanto más podía soportar antes de revelar la verdad. El millonario de 32 años, acostumbrado a las comodidades más excesivas, había sentido en su piel el frío de la indiferencia y la violencia de las palabras crueles. Esa experiencia, aunque dolorosa, le había abierto los ojos. No era el dinero lo que revelaba el verdadero corazón de la gente, sino la forma en que trataban a los que no tenían nada. Y en esa lección amarga había descubierto también un tesoro inesperado, Isabella Montes. A la misma hora, en la cocina, las voces de Beatriz y Marta rompían la quietud de la mañana. Estaban sentadas tomando café con una satisfacción venenosa en sus rostros. «Hoy es el gran día», decía Beatriz con tono burlón. «Esa ingenua no llegará al final de la jornada. Gregorio hablará con el patrón y la sacará de aquí como a un perro». Marta añadió moviendo la cabeza con malicia. «Y nosotras tendremos la última palabra. Nadie desafía a los que llevamos años en esta casa». Sebastián escuchaba desde el pasillo. Cada palabra se le clavaba como un puñal. Aquellas mujeres que durante años lo habían tratado con servilismo exagerado, ahora mostraban su verdadero rostro, orgullosas, crueles y dispuestas a destruir a quien se atreviera a tener un poco de compasión. Su rabia crecía, pero se obligaba a respirar y a contenerse. El momento debía ser perfecto. Isabella entró entonces en la cocina con el cabello recogido en una trenza apretada y el rostro cansado. Había pasado la noche en vela, preguntándose si realmente sería despedida. Aún así, sus pasos eran firmes. Marta fingió toser y comentó con voz alta: «Cuidado que llegó la santa de los mendigos. Tal vez quiera bendecirnos con su pan y su agua». Beatriz estalló en carcajadas. Isabella apretó los labios y respondió: «Prefiero ser llamada ingenua que ser recordada como cruel». Ustedes verán qué título eligen para sí mismas. La tensión creció cuando Gregorio apareció con un sobre blanco en la mano. Su porte era altivo, como si llevara en ese papel la sentencia definitiva. «Isabella Montes», dijo con voz seca, «esta es la carta que pienso entregar al señor Balbuena. En ella explico por qué usted no puede seguir trabajando aquí. Después de alimentar a un vagabundo inmundo dentro de esta casa, su reputación está manchada. Le sugiero que vaya preparando sus cosas». Isabella lo miró fijamente. Sus ojos estaban húmedos, pero no se quebró. «Haga lo que tenga que hacer, don Gregorio. Yo no pienso pedir perdón por haber tenido compasión. Si ayudar a alguien con hambre es un error, prefiero vivir equivocada toda mi vida». Sus palabras resonaron en la cocina como un eco inesperado. Sebastián, escondido tras la puerta, sintió que un nudo le apretaba la garganta. Había asistido a decenas de discursos en salas de juntas pronunciados por hombres influyentes, pero ninguno lo había tocado como la voz de esa mujer humilde. Era como si la verdad saliera de sus labios sin miedo, limpia y luminosa. Y por primera vez en mucho tiempo él sintió orgullo, orgullo de alguien más. Los otros empleados no soportaron su respuesta. Javier, el chofer, murmuró con sarcasmo: «Ya veremos cuánto dura esa valentía cuando esté en la calle llorando sin un centavo. Tal vez se una al mendigo y hagan pareja de pobres». Las risas estallaron de nuevo, pero Sebastián no las escuchó del todo. En su interior, la decisión estaba tomada, la revelación estaba cerca.
Isabella tomó un vaso de agua, lo bebió lentamente y miró a todos uno por uno. Pueden reírse hoy, pero recuerden mis palabras. La vida da vueltas y cuando menos lo esperen, cada uno recogerá lo que ha sembrado. Su voz tembló un poco, pero nadie pudo negar la fuerza que irradiaba. En ese instante, Sebastián supo que ya no podía prolongar el teatro mucho más. Había visto suficiente. Había dejado que sus empleados se desenmascararan con su propia crueldad y también había descubierto que la bondad podía florecer incluso en el terreno más árido. Esa tarde decidió se quitaría el disfraz frente a todos y cuando lo hiciera nada volvería a ser igual dentro de aquellas paredes. La tarde caía lentamente sobre la Villa Balbuena. Los ventanales altos dejaban entrar un resplandor dorado que se mezclaba con la tensión acumulada en el aire. Sebastián, aún disfrazado de mendigo, recorría los pasillos en silencio. Cada paso era más firme que el anterior, porque había tomado una decisión que cambiaría todo. Esa noche revelaría la verdad. Durante días había soportado burlas, desprecios y humillaciones. Había visto la crueldad disfrazada de obediencia, la hipocresía oculta detrás de sonrisas forzadas. Pero también había visto algo que no esperaba, la pureza de un corazón sincero en Isabella Montes. Esa joven de 26 años, a quien todos trataban como una intrusa, había demostrado ser más valiente que cualquier otra persona en la villa. En la cocina, Beatriz y Marta cuchicheaban con sus voces estridentes. Mañana será un día glorioso, decía Beatriz mientras limpiaba una copa con exagerada delicadeza. Veremos a Isabella salir con sus cosas, derrotada y humillada. Así aprenderá a no desafiar a quienes realmente mandamos aquí. Marta rió con malicia y agregó, yo misma inventaré un par de mentiras para que el patrón no dude de que ella merece ser despedida. Sebastián escuchaba escondido detrás de la puerta. Cada palabra era gasolina para el fuego que ardía en su interior. No podía creer que aquellos en quienes había confiado su hogar fueran capaces de tanta bajeza. La rabia le quemaba, pero sabía que debía mantener la calma. El golpe debía darse en el momento justo, cuando la arrogancia de todos estuviera en su punto más alto. Isabella, ajena a los planes de traición, entró en la cocina con la mirada cansada, pero firme. Llevaba una bandeja con platos limpios y su uniforme sencillo, pero en sus ojos brillaba la dignidad de alguien que se niega a quebrarse. Beatriz la recibió con sarcasmo. Mírenla, la santa de los mendigos. Tal vez quiera abrir un comedor de caridad aquí mismo. Marta estalló en risas y añadió, deberías dedicarte a eso, Isabella. Aquí no encajas. Isabella respiró profundo y contestó con serenidad, si ser compasiva me hace diferente, entonces me enorgullece no encajar en este lugar. Sus palabras dejaron un silencio breve antes de que las carcajadas regresaran con más fuerza. Sebastián, desde su escondite, sintió una oleada de admiración recorrerle el cuerpo. Esa mujer no solo tenía valor, también tenía la capacidad de hablar con una verdad que derribaba muros. Gregorio apareció poco después, llevando en la mano un sobre blanco. Lo levantó como si fuera un trofeo y anunció, aquí está la carta que entregaré al señor Balbuena. En ella dejó claro por qué Isabella no puede seguir en esta casa. No pienso tolerar que se manche la imagen de esta villa con su comportamiento ridículo. Beatriz aplaudió con fingida elegancia mientras Marta murmuraba. Al fin alguien pone orden. Isabella lo miró directo a los ojos. Haga lo que quiera, don Gregorio. Si el señor Balbuena decide despedirme, me iré tranquila. Prefiero perder un trabajo que perder mi conciencia. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Sus propias palabras de poder, usadas tantas veces en reuniones, nunca habían tenido tanto peso como las de aquella joven sencilla. Los empleados comenzaron a reunirse en el salón principal, preparándose para recibir al supuesto patrón. Ninguno sospechaba que el verdadero dueño ya estaba allí, disfrazado de mendigo, observando cada gesto. Sebastián se mantuvo en la penumbra, ordenando en su mente el plan final. Convocaría a todos, escucharía sus acusaciones y cuando la soberbia alcanzara su punto más alto, se quitaría el disfraz. Isabella, al pasar junto a él, le ofreció discretamente un trozo de pan. Coma algo más, señor. No quiero que pase hambre esta noche, dijo en voz baja. Sebastián la miró con ternura y respondió, gracias. Muy pronto todo será diferente. Ella frunció el ceño intrigada por sus palabras, pero no insistió.
Esa tarde Sebastián sintió que la hora estaba marcada. Ya no era solo un plan para probar la lealtad de sus empleados. Era un acto de justicia, una oportunidad para desenmascarar la hipocresía y honrar la bondad. Muy pronto, frente a todos, mostraría quién era realmente y cuando lo hiciera, ninguno de los presentes olvidaría jamás la lección que estaban a punto de recibir. El gran salón de la villa estaba iluminado por lámparas de cristal que brillaban como si esperaran un espectáculo. Sebastián, aún disfrazado de mendigo, entró con pasos lentos, apoyándose en la pared, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Los empleados ya lo esperaban, reunidos con rostros tensos. Gregorio sostenía el sobre blanco, convencido de que ese día terminaría con la salida de Isabella. Beatriz fue la primera en hablar. «Mire, don Gregorio, ahí está el pordiosero. No sé por qué lo toleramos tanto. Es hora de echarlo de una vez». Marta añadió con desprecio. «Y de paso que se lleve a su protectora, la señorita bondadosa que tanto lo defiende. Esta casa no es un convento de caridad». Isabella, que había sido obligada a pararse a un costado, sintió como todos los ojos la señalaban. Pero no se movió. Miró al supuesto mendigo y le dedicó una sonrisa frágil, como diciéndole que no estaba solo. Sebastián sintió ese gesto como un escudo contra la tormenta. Gregorio levantó la voz. «Señor Valbuena, debe saber la verdad. Esta muchacha alimentó a un mendigo dentro de la casa, poniendo en riesgo nuestra reputación. Es una falta imperdonable y pido formalmente su despido inmediato». El silencio cayó en la sala. Todos esperaban el juicio final. Sebastián avanzó lentamente hacia el centro del salón. Sus ojos recorrieron uno a uno los rostros de sus empleados que lo miraban con desprecio. Entonces, con un movimiento sereno, dejó caer la chaqueta raída que llevaba puesta. Después se quitó el sombrero sucio, revelando su cabello perfectamente peinado. Con un gesto firme limpió la suciedad de su rostro. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. «Dios mío», exclamó Beatriz llevándose las manos a la boca. Marta retrocedió 2 pasos como si hubiera visto un fantasma. Gregorio dejó caer el sobre de su mano paralizado. Javier, el chófer, no pudo articular palabra. Frente a ellos ya no estaba un mendigo. Estaba Sebastián Valbuena, su patrón, el dueño de todo lo que tenían frente a sus ojos. El silencio fue absoluto. Sebastián los miró con dureza y habló con voz firme. «Ahora lo saben. El mendigo que humillaron, al que insultaron y despreciaron, soy yo. Y lo que vi con mis propios ojos me ha mostrado la verdad sobre cada uno de ustedes». Los empleados se miraban entre sí temblando. Beatriz balbuceó. «Señor, yo no sabía». Marta intentó sonreír nerviosa. «Fue un malentendido. Nosotros solo queríamos proteger la casa». Gregorio, con la frente perlada de sudor, inclinó la cabeza. «Señor Valbuena, le ruego que me disculpe. Nunca fue mi intención ofenderlo». Sebastián levantó una mano para imponer silencio. «No necesito sus excusas. No me humillaron a mí. Humillaron a un hombre al que creían débil y al hacerlo mostraron lo que realmente son. No los juzgaré por cómo me tratan siendo rico, sino por cómo trataron al que pensaban pobre». Isabella, en un rincón observaba todo con los ojos abiertos. Por primera vez entendía las palabras enigmáticas del supuesto mendigo. Era Sebastián, su patrón, y aún así había sentido en su mirada la gratitud sincera de un hombre común. Sebastián la señaló con un gesto. «Y mientras ustedes me escupían palabras de desprecio, solo ella se atrevió a tenderme la mano. Solo Isabella Montes me vio como un ser humano. Esa diferencia lo dice todo». La joven bajó la mirada ruborizada, pero en sus labios se dibujó una sonrisa tímida. Los demás intentaron hablar, pero Sebastián volvió a interrumpirlos. «No los despediré. El dinero puede dar poder, pero no me interesa gobernar con miedo. Lo que sí quiero es que nunca olviden lo que ocurrió hoy. La villa no se mide por sus paredes, sino por los corazones que la habitan. Y en este lugar, la única que demostró tener corazón fue ella». El eco de las palabras de Sebastián resonó en cada rincón de la villa. Los empleados permanecían paralizados,
incapaces de reaccionar. La imagen del mendigo se había desvanecido para siempre, revelando al hombre que en verdad gobernaba aquellas paredes. Sebastián Balbuena. Beatriz, con el rostro desencajado, intentó arrodillarse. Señor, le suplico que me perdone. No sabía que era usted. Pensé. Sebastián la interrumpió con voz cortante. Ese es el problema. No pensaste en un ser humano. Solo viste harapos y decidiste que no valía nada. No necesitas disculparte conmigo, sino contigo misma, porque te mostraste como eres. Marta buscó palabras y no las encontró. Javier inclinó la cabeza con la vergüenza marcada en cada gesto. Gregorio, el mayordomo, fue el único que se atrevió a hablar con voz quebrada. Señor Balbuena, me equivoqué. Le aseguro que no volverá a pasar. Sebastián lo miró fijamente. Claro que no volverá a pasar, porque ahora saben que el respeto no se mide por la riqueza, sino por la dignidad. Isabella permanecía de pie con el corazón latiendo con fuerza. Sus compañeros la observaban con una mezcla de sorpresa y envidia. Ella había sido la única que sin saber la verdad había defendido al hombre disfrazado. Sebastián giró hacia ella y en su mirada había gratitud, ternura y algo más que nadie esperaba. Isabella Montes, dijo con solemnidad, cuando todos me dieron la espalda, tú me ofreciste agua y pan. Cuando las burlas llovían, tú fuiste un refugio. Me mostraste que aún hay corazones limpios en este mundo y por eso hoy quiero reconocerlo frente a todos. Los murmullos comenzaron entre los empleados. Beatriz susurró incrédula, ¿lo dice en serio? Marta se llevó una mano al pecho sin poder ocultar el asombro. Sebastián avanzó unos pasos hacia Isabella y tomó su mano con firmeza. No solo eres la empleada que me defendió. A partir de hoy quiero que seas mi compañera, la mujer que camine a mi lado. Esta villa no necesita máscaras, necesita amor verdadero y tú me lo diste sin esperar nada a cambio. Isabella, con los ojos humedecidos, apenas pudo articular. Señor, yo nunca lo hice esperando algo, solo vi a un hombre con hambre. Sebastián sonrió. Y esa es la diferencia. Tú me viste como hombre, no como millonario. Eso vale más que todo lo que tengo. Los empleados quedaron mudos. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. La joven, que había sido humillada, despreciada y amenazada con el despido, ahora era levantada como la nueva dueña de la casa. Sebastián apretó su mano y concluyó, hoy ya no eres una simple empleada. Desde ahora eres la mujer que elegí y quiero que todos la respeten como lo que es, la verdadera señora de esta villa. El silencio se rompió con un aplauso tímido de Javier, obligado por la presión del momento. Beatriz y Marta bajaron la cabeza mordiéndose los labios, derrotadas por la realidad. Gregorio inclinó el rostro en señal de respeto, aunque el sudor le corría por la frente. Isabella, en cambio, sonrió entre lágrimas, comprendiendo que su vida había dado un giro que jamás imaginó. Sebastián los miró a todos una última vez. Que esta noche quede grabada en su memoria. No fue una prueba de riqueza, fue una prueba de humanidad. Y ustedes fallaron, salvo ella. No los despediré, pero nunca olviden que cada gesto cuenta. Traten a los demás como quisieran ser tratados. Esa es la única regla que quiero en esta casa. Las lámparas de cristal brillaron con más fuerza como testigos silenciosos de la transformación. Isabella, con el corazón latiendo de emoción, entendió que el amor verdadero no se busca en el lujo, sino en la bondad. Sebastián, por su parte, sintió que al fin había encontrado lo que tanto necesitaba, una mujer que lo amara sin condiciones. La historia de Sebastián Balbuena e Isabella Montes nos recuerda que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en los trajes de lujo, ni en las mansiones. Está en la capacidad de mirar al otro con humanidad, aun cuando no tiene nada para ofrecer a cambio. Un pedazo de pan y un vaso de agua pueden valer más que todos los tesoros del mundo si vienen de un corazón sincero. Sebastián descubrió que había vivido rodeado de falsedad, pero disfrazado de mendigo encontró la verdad más pura en la bondad de una mujer humilde. Isabella, sin saberlo, se convirtió en el espejo que le mostró lo que realmente importaba, la compasión, la valentía y el amor verdadero. Y gracias a ella, una villa que parecía hecha de piedra fría volvió a llenarse de vida. Hoy esa joven que fue despreciada se convirtió en la dueña respetada de la casa,
no por los títulos ni por el dinero, sino porque supo ser auténtica cuando todos la juzgaban. Y el millonario, que fingió ser pobre, ya no volvió a sentirse solo, porque encontró en Isabella su compañera y en la humildad la mayor de sus riquezas.